y amén. Así es que tiempo de confiar en el poder de Dios. Amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo 14, del 13 al 19, por favor. Y vamos a ver el tiempo de confiar en el poder de Dios. 13, no, del 13 al 19. 14, del 13 al 19. Amén. Bien. Y oyéndolo Jesús, se apartó de allí en un barco a un lugar desierto apartado. Y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie desde las ciudades. ¿Sí? Y dice, y saliendo Jesús, vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado. Despide las gentes para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traedlos acá. Y mandando a las gentes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a las gentes. ¿Sí? Y hasta ahí vamos a llegar. ¿Sale? Tomen asiento, hermanos. Fíjense bien, hermanos, el poder saber que en la insuficiencia está la suficiencia de Dios. Esta gente había llegado desde muchos lugares para escuchar a Jesús. No se habían cansado, fíjense, de haber estado con él en el lugar donde Jesús estaba hablándoles, ni se habían fastidiado, ni habían podido decir. Dice que muchos de ahí llegaron enfermos, ¿sí? Llegaron enfermos y pasado el tiempo, los discípulos empezaron a decirle, pues Jesús por compasión sanó a todos esos enfermos, ¿sí? Porque esa es la parte que Jesús tiene, ¿no? Compasión por cada uno de nosotros, porque a veces somos enfermos físicos y enfermos espirituales, de los cuales el Señor hace en nuestras vidas un milagro con cada uno de nosotros, ¿no? A veces nos sentimos en esos momentos de aflicción, de tristeza, o a veces en esos momentos de gozo, de alegría, de que todo nos da risa, de que somos a veces medio simplones, ¿verdad? Pero de esas maneras que podemos disfrutar. Yo disfruto mucho cuando estamos de simples. ¿Ustedes no disfrutan de eso? De todo nos da risa, ¿no? De todo nos da risa. O a veces esos momentos de que de todo lloramos. De todo estamos llorando, que sí, porque porque acá también, ¿no? Lloramos, ¿no? Y estamos sensibles. Pero hay eso, ¿no? Que Jesús ve esas necesidades que hay y eso que decimos nosotros, ¿qué viene en todo eso? Pues Dios nos hizo con sentimientos, hermanos. Dios nos hizo con esos sentimientos que afloran la alegría y que aflora la tristeza, que aflora los sentimientos, que afloran las lágrimas, ¿no? Entonces, pues Dios nos hizo con esas características, ¿no? Del ser humano, ¿verdad? Y aún mismo Jesús, cuando murió Lázaro, dice que lloró, ¿verdad? Pudiéramos decir, ay, el Hijo de Dios, pues sí, porque era un 100% hombre también y le había dolido, ¿verdad? Que había muerto, pero ahí era manifiesto que él más después lo iba a resucitar, ¿verdad? Entonces él estaba al pendiente de todo, como lo está al pendiente de cada uno de nosotros. Pero aquí me llama mucho la atención esta parte de las Escrituras, ¿no? Donde realmente nosotros podemos ver que tenía compasión por los enfermos y oraba por ellos, ¿verdad? Pero las horas iban pasando y la gente seguía ahí. Dice, ya hay que mandarlos, dicen los discípulos, hay que mandarlos a sus lugares para que en el camino vayan y compren comida para que se puedan sostener, porque oye, todo el día han estado, fíjense, todo el día escuchaban, pero sin probar bocado, ¿no? Y a veces nosotros nos ponemos de malas por tantito, ¿no? Que no comemos o por
situaciones, pero ahí habían estado varias horas, ¿verdad? Que ya habían pasado y sin embargo, hermanos, seguían ahí con esa hambre y con esa sed de escuchar a Jesús. Entonces se acercan los discípulos y les dicen, pues no hay que comer, pues no hay más que 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dice, no tiene necesidad de irse. Espérate, no tiene necesidad de irse. Ahí en el versículo 16 dice, no tiene necesidad de irse. Denles ustedes de comer. Y se quedan así viendo, ¿no? Como diciendo, con 5 panes y con 2 peces, ¿crees que les vamos a dar de comer? ¿Verdad? Como que eran imposibles para ellos, ¿no? Y es muy fácil arreglar las cosas cuando no las hay o cuando las hay en pocas cantidades. Pero ahí es el tiempo de confiar en Dios. Y dijo Jesús, traerme eso que es tan poquito, que yo lo voy a multiplicar. Y a veces así puede ser en nuestra vida. A veces tenemos tan poquito en cuestiones de fe, en cuestiones de confianza, pero en Él, en las manos de Él, las va a engrandecer. Y esa es la importancia de poder escuchar la palabra de Dios. Muchas veces hay obstáculos en nuestra vida que nos está impidiendo desarrollar al máximo la vida que Dios nos regaló. A veces o somos de los que nos sentimos como el tapete, o a veces como los que nos sentimos el edificio más grande en el mundo y que creemos que no podemos ni dignos de voltear hacia abajo, ¿no? Pero ahí es a donde vamos a ver el amor y la paciencia que tiene Jesús en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y quitar esos obstáculos que muchas veces en nuestra vida se llegan a generar por nuestro carácter, por nuestra escasa, a la mejor relación con el Señor, de que a veces sentimos que no podemos hacer nada. A veces hemos podido decir, Señor, toma mi insuficiencia para que tu suficiencia pueda hacerse ahí. Pero con esa gotita de insuficiencia, Dios la va a hacer muy suficiente para salir adelante, ¿no? Así como cuando van pasando situaciones en nuestra vida y que nosotros vemos como que dices tú, ¿dónde, hasta cuándo va a terminar todo esto? Pero sin embargo llega el momento en el cual podemos decir, gracias Señor, porque en toda esta insuficiencia de mi parte, tú pudiste poner la suficiencia para poder estar aquí. Y eso marca el poder de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Porque a veces pensamos que no los vamos a poder vencer, todos esos miedos, todas esas decisiones, ¿verdad? Que a veces llegamos a tomar en nuestra vida de continuar en el camino de Dios. Eso va a ser la manera más importante, hermanos. Es lo único seguro que tenemos aquí en esta vida, ¿eh? El seguir caminando con Dios es lo más seguro que tenemos. Por eso en nuestra vida nunca tiene que haber indiferencia, porque no sabemos en el momento en que vamos a necesitar, hermanos, de esa suficiencia de parte de Dios, aunque sea esa poquita que llegue a quedar en nuestra vida, hermanos, depositarla en las manos de Dios, ¿verdad? Y como lo hizo con esa bendición de los 5 panes, ¿verdad? Dice ahí más adelante en el 20, que se recogieron 12 cestas de panes. Fíjense nomás, sobreabundó la comida, sació la comida, vio la necesidad, y a veces nuestras insuficiencias en las manos de Él van a ser las suficientes para poder salir adelante, ¿sí? Jesús venía de un momento difícil, hermanos. Ahí sí vemos en el capítulo 14, en el verso 1 en adelante, hermanos, vemos que acababa de él de saber de la muerte de Juan el Bautista. ¿Cómo estamos cuando sabemos de un ser querido, hermanos, que parte? Juan, recuerden que era primo, recuerden que había sido el que había hecho el camino para que viniera, ¿verdad? El camino para que llegara Jesús, ¿verdad? Él fue el que dijo, este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita y borra el pecado del mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos realmente la vida de Juan el Bautista, que murió en las situaciones que Dios las permitió de esa manera, ¿verdad? Decapitado, un hombre que tenía
el amor de Dios, hermanos, para poderles predicar, y iba con toda rudeza porque era medio rudo Juan el Bautista, pero en esos momentos acababa de pasar la muerte de Juan. Sin embargo, Jesús buscó esa soledad luego de recibir la noticia de que Juan había muerto. Y muchas veces en nuestra vida alguien muere y nos sentimos todos acongojados y tristes y con situaciones, y en esos momentos quisiéramos muchas veces la soledad. Yo me recuerdo mucho cuando mi mamá falleció, era como poderlo, ¿cómo les procesar en mi mente? Había sido la persona que había estado conmigo en todo tiempo. Entonces para mí era la primer pérdida importante en mi vida, mi mamá, ¿no? Entonces cuando vemos esas situaciones difíciles y que yo me metía al cuarto y lloraba y salía y lloraba y me aguantaba muchas veces para no estar llorando, estaba muy sensible. Quizás mi preparación no fue lo mismo cuando fue la partida de Enrique. Tenía poco tiempo yo de caminar en Dios, pero era el momento más difícil que yo creo que en mi vida fue y la que sucedió, ¿no? La partida de mi mamá. Y me recuerdo mucho de estas situaciones, ¿no? Que nuestro corazón está y que buscaba los momentos de soledad para refugiarme y empezar a llorar. No me gustaba que me vieran llorar porque sabía que estaba yo afligiendo también a mi familia. No deseaba que esa situación fuera así, pero a veces, muchas veces hicimos viajes a México. En uno de esos viajes que hicimos a México, fuimos a recoger a mi tío Rafael, que venía de Tijuana. Era uno de los hermanos de mi mamá. No había podido asistir al funeral de mi mamá, ni mi tía Carmen. Todavía vivían sus dos hermanos de mi mamá y ninguno de los dos pudo venir, pero mi tío Rafael siempre estuvo muy presente, y mis hijos saben, siempre estuvo muy presente el hermano de mi mamá. Él estuvo tan presente que cuando mi mamá estuvo en la cárcel, él asistió. Él hizo viaje desde Tijuana para poderla ir a ver allá a Santa Marta. Entonces mi tío, en ese momento dije, otra vez vamos a volver a revivir esos momentos. Y creo yo que los momentos más difíciles son los entierros, hermanos. Por eso el día que yo me muera, y que les quede bien claro, yo no quiero entierro. No quiero entierro, porque sé lo que se viven en los entierros. Yo mejor que me incineren. Ay, ya les dije, ya les di instrucciones. Las 2 cajitas felices, las de su papá y la mía, que me la echen allá. Hagan, bueno, voy a ver si Dios me permite darles hasta para el pasaje para que nos lleven allá a Cancún, y ahí nos hagan una con todo y flete, ¿sí? Que vayan todos. ¿Por qué razón? Porque sé, hermanos, que es el momento más difícil. Cuando están viendo que aquel ser, eso para mí fue mortal cuando lo de mi mamá, verla que la estaban bajando en la caja y que empezaron a echar tierra, y decían, ¿cómo mi mamá ahí? ¿No? ¿Cómo mi mamá ahí? Entonces los sentimientos estaban así muy tremendos, ¿no? En mi vida. Entonces queda esto para que el día de mañana no digan, ¿qué quería la hermana Lupita? ¿O qué quería mi mamá? Para que no entre el jaloneo de que no, entiérrenla, no, crémenla, no, esto, no, ya quedó aquí. Es más, dicen que en el testamento hasta uno tiene que poner ahí cómo quiere uno el día que uno se muera, para que no haya el jaloneo, porque luego hay familias divididas, ¿a poco no? Que se cremen, ¿cómo van a quemar? Ya nos sentimos, ya lo que pasamos, ya lo pasamos, ya nadie le duele nada, nuestro espíritu ya se fue a la presencia de Dios, hermanos. Entonces, el que ya nos incineren, pues ya ahí queda, porque sí es un dolor muy fuerte, el entierro es un dolor muy fuerte,
¿no? Yo me siento tan a gusto ahí y lo tengo en la sala. Jonathan dice que es la armadura. Es la armadura. Dice mi hijo, dice mamá, ahí está la armadura de mi papá. El cuerpo que le permitió tener aquí. Salió poeta. Ahí está la armadura. Y sí, ahí está, esperando a que doña Lupita también llegue ahí. Y el día de mañana, si hay las posibilidades de dejarles para que se vayan hasta Cancún, vayan y nos dejen por allá. Van a tener que ir a Cancún. Y todos juntos, no van unos primeros y otros después. ¿Ah, sí quieren ir? Bueno, pues miren, hagan una, vamos haciendo una colectiva para que el día que llegue, hermanos, entonces la iglesia completa se vaya, ¿sale? Ahí vayamos, vayan ahí. Van a hacer una procesión. Ah, no, pues ese lo van a disfrutar ustedes, yo no sé a cuál quieran ir. A eso. Pero a lo que voy es a esto, hermanos. Que queden claros las cosas establecidas que uno dice, ¿no? Se oye con risa, pero ¿saben cómo no? Nos da tristeza no volverlos a ver. Porque ese es un dolor que no se puede quitar. Pero que sin embargo tenemos la promesa de parte de Dios que nos vamos a ver allá. Y allá ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ahí ya va a estar todo, ahí va a estar. Fíjense nada más todo lo que nos espera por allá. Calles de oro. Ya no habrá necesidad de sol porque Cristo es la luz. Entonces, cuando vamos a ver todo lo que hay allá, decimos, Señor, gracias, qué miserias tenemos aquí ante la grandeza de verte y de estar contigo, no por 1 ni por 2 días, sino por toda la eternidad. Amén. Por eso es que deseamos con todo nuestro corazón, hermanos, por eso de veras debemos de agradecer tanto a Él, porque Él no se limita con darnos. Y no nos da algo superficial que aquí en la tierra se pueda tener, sino Él nos da una eternidad en lugares que ojo no vio y que vamos a ser los que vamos a disfrutar de esa nueva Jerusalén. Amén. De ese momento de estar con Él, y entonces sí lo vamos a ver cara a cara. Qué padre, ¿no? ¿No te da gusto? Saber que ahorita nada más hablamos de Él y sabemos de Él y vivimos de Él y estamos en Él, pero en esos momentos, ¿qué va a pasar? Los que tuvieron oportunidad, como esta multitud de gente que estaba ahí alrededor de Él y que estaba ahí porque Jesús tenía compasión por los enfermos y porque estaba supliendo la necesidad de darles de comer, con esa escasez que había de comida, pero en las manos de Él las escaseces se multiplican. Por eso cuando nosotros pensemos que es que siempre luego somos así, ¿no? Es que tengo una mente que no se me pega nada. Pues ofrécesela a Dios para que te la ponga grandota. Que sé que no voy a hacer esto porque ya no. Déjasela a Dios porque Dios la va a hacer en grande. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir, ¿verdad? En confiar en Dios, en el poder de Él. En eso es en lo que nosotros debemos de aprender a confiar, ¿verdad? Dentro del momento que Él estaba viviendo de que había muerto Juan el Bautista, que estaba en ese momento dolido. Claro que estaba dolido porque era 100% hombre, ¿verdad? Pero que sin embargo Él salió al ministerio. No, espérame, es que ahorita no puedo salir porque se murió Juan. No, salió Él y enfrentó al ministerio, hermanos. Y salió porque había necesidad. El tiempo era de rapidez, hermanos. El tiempo que Él estuvo eran 3 años como ministerio, ¿sí? Y en esos 3 años, hermanos, dice que no habría libros que terminaran de completar todos los milagros que Jesús hizo.
Aquí nos los narran en 4 evangelios, pero todos los que estamos viviendo hasta el día de hoy son los milagros de Él todavía. Amén. Y los que faltan, ¿sabe? ¿Sí? Entonces, ahí es a donde nosotros debemos de saber que aún dentro de nuestros dolores, hermanos, sabemos que no vamos a estar solos, que siempre va a estar con nosotros. Y dice que algunas veces debemos de enfrentarnos a nuestros dolores solos. Dice que Jesús, sin embargo, no se entregó al pesar y volvió a su ministerio. Y es cierto, acababa de pasar lo de la muerte de Juan. Dice que Jesús realizó algunos milagros como señal de su identidad, ¿sí? Y otros milagros sirvieron para enseñarnos importantes verdades. Pero aquí leemos que sanó porque tuvo compasión de ellos. Y sí, ¿no? Jesús donde pasaba, hasta el respirar de Él, hacía el milagro, hermanos. Sin importar si había un corazón agradecido, si había un corazón indiferente, Jesús vino y tuvo compasión, porque esa es la parte de esas virtudes de parte de Jesús, la compasión por el ser humano, ¿verdad? Dice que hizo otros milagros, ¿verdad? Pero aquí vemos que a los que estaban enfermos, Jesús los sanó y tuvo compasión de ellos. Jesús fue y es una persona amorosa, sensible y que se ocupa de los demás. Cuando estemos sufriendo, recordemos que Jesús está junto con nosotros y se complace de estar con nosotros. Eso a mí no se me olvida nunca. Cuando vienen esos momentos de crisis en mi mente y en mi corazón por circunstancias y situaciones que llegamos a pasar, siempre puedo decir, nunca estoy sola porque tú siempre estás conmigo. Y cuando eso lo experimentamos de primera mano, sentimos que ahí está Jesús, ahí está Jesús, ahí está Jesús. Y eso es una bendición muy grande. Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Lo que al principio se ofrecía parecía insuficiente, pero en sus manos fue más que suficiente. Dice que con frecuencia sentimos que nuestra contribución a Jesús es muy pequeña, pero Él puede multiplicar y usar lo que podemos darle, sean talento, tiempo o riqueza, lo que esté a nuestro alcance poderlo hacer y dejarlo en manos de Él, que Él lo va a bendecir. Ese es el poder de Dios en nuestras vidas. Nunca nos sintamos, hermanos, hay personas que se sienten así, ¿no? Es que yo no sirvo para nada. Es que tú a lo mejor eres de otra clase de personas. No, hermanos, somos de la misma clase. Nada más que a lo mejor con diferentes sentidos de visión ante la presencia de Dios y del saber la suficiencia que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Cada día en nuestra vida. Cada día en nuestra vida debemos de exaltar por qué estamos aquí. Exaltar a Dios por qué estamos aquí. No estamos porque, es que fíjate que no estabas tú en los planes. Pues en los planes de a lo mejor de nuestros padres no estuvimos, pero en los planes de Dios por supuesto que estábamos, puesto que aquí nos dejó, ¿verdad? Cuando yo digo, híjole, ¿no? Esos planes, ese momento del nacimiento, ese momento en el que vi la luz del día, cuando tuve la oportunidad de conocer a mi mamá, ¿no? Cuando tuve el tiempo de vivir con ella cerca, de poder platicar con ella, de poder tener tantas vivencias en mi vida con ella, digo yo, Señor, muchas gracias por ello. Y aunque viví más tiempo con Enrique, los años que viví con ella fueron de bendición, de mucha bendición. Si tuvo errores, créanme que nunca lo supe. Siempre vi lo favorable que fue ella. Y eso llena mi vida de grande bendición. Porque hay hijos que les gusta juzgar mucho a sus padres y de decir que fueron lo peor. Pero yo posiblemente no fue perfecta, pero nunca vi esas imperfecciones. Siempre vi a esa amada que siempre tuvo un presente para mi vida.
Esa es la importancia de tener a Jesús en nuestra vida. Y a esto es a lo que agradecemos infinitamente, ¿no? Cuando tenemos a Jesús en nuestra vida. Por eso no lo olvidemos. No olvidemos que Él va a estar presente en nosotros. Es que estoy ahorita tan desesperado que no puedo salir de todo esto. Recuerda que siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Y cuando vemos que con frecuencia sentimos que nuestra contribución a Jesús es muy pequeña, pero Él puede multiplicar y usar lo que podemos darle, sea en talento, en tiempo o en riqueza. Es cuando lo damos a Jesús que nuestros recursos se multiplican. Aún nuestros sentimientos, hermanos, nuestras emociones. Y poderle decir, Señor, a veces ha habido momentos en que podemos decir, es que no puedo salir de esto. Nunca he sabido lo que es una depresión, ni quiero saberla. Yo no sé si Dios más adelante va a permitir una situación de esa. Yo espero estar bien lúcida y bien presente lo que he sabido de lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra y poderla vivir siempre. Sí, por eso digo, ojalá y nunca Dios me dé el Alzheimer. No quiero olvidar nunca el proceso de mi vida durante estos 68 años que hoy Dios me está permitiendo cumplir, y que le agradezco infinitamente a Dios, que a lo mejor hay algunas cosillas por ahí que luego se me llegan a olvidar y digo, Señor, nada más ten misericordia de mí, por favor, no quiero que se me olvide, y menos que tú estás presente en mi vida. Eso es lo que menos quiero olvidar, Señor, que tú siempre vas a estar presente conmigo, ¿no? Entonces, esos pocos recursos que llegamos a tener en nuestra vida, los ponemos en las manos de Dios para que esos recursos se multipliquen en acción en nuestras vidas, ¿verdad? Hay una anécdota y una historia de un hombre, quizás ustedes lo han oído nombrar, a Henry Ford. Este hombre, él hizo los carros, pues, la Ford. Fue un empresario norteamericano que, a pesar de haber recibido solo una educación elemental, y podemos decir, es que yo no he estudiado una carrera, o yo no he hecho, recibió nada más una educación elemental, y alcanzó el éxito en los negocios con su tercer proyecto empresarial, la Ford Motors Company. Ford decía, tanto si piensas que puedes, como piensas que no puedes. Y es cierto, tanto piensas que sí puedes, como tanto piensas que no puedes. Y a veces esas cositas ahí marcan nuestra vida, ¿verdad? Y estamos en lo cierto. Dice, Jesucristo ya lo había dicho, todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Para que una idea se convierta en realidad, primero es necesario creerla en nuestro pensamiento, para luego pasar a la acción. Lo contrario también sucede. Si no lo creemos, no lo veremos. Dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es cierto, ¿no? Eso me queda más que claro. El saber precisamente cuando nosotros creemos que vamos a llegar hasta la meta, ¿verdad? Y que vamos a llegar al momento tan especial que nosotros podemos, de trayectoria que tenemos en esta tierra. Pero nunca nos enojemos con Dios, porque Dios siempre tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Siempre recordemos esto, ¿no? Que si lo creemos, conforme a su voluntad se hará, ¿sí? Pero confiar en el poder de Él, ¿verdad? Entonces, para que esa idea se convierta en realidad, primero es necesario, ¿verdad?, creerla en nuestro pensamiento para que luego se pase a la acción. Lo contrario también puede suceder. Si no lo creemos, tampoco lo vamos a ver, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando te sientas solo, cree que está presente Jesús, porque Él siempre va a estar presente. La Biblia es la fuente más rica que nos muestra situaciones difíciles e imposibles que fueron superadas por la fe. Y ahí tenemos a los apóstoles, tenemos a los mismos profetas, ¿sí? Y estaban al pendiente de todo lo que Dios decía.
Y esto en nuestra vida, ya aquí ya no lo dieron todo. Ya aquí ya no hay más que anexar, ¿sí? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí está todo, ¿no? Dice, la Biblia es la fuente más rica que nos muestra situaciones difíciles e imposibles que fueron superadas por la fe. Cuando aquella niña que había muerto y que era hija de un centurión, después de haber sanado a aquella mujer que por fe se acercó a Jesús, aquella mujer que había gastado todo su dinero por el flujo de sangre que ella tenía, y decía, si tan solo tocara el manto de Jesús sería sana. Y entre la muchedumbre se acercó y tocó y fue sana. Y Jesús dice, ¡ay! Ha salido virtud de mí, ¿quién me tocó? Y le dicen los discípulos, ay Señor, nos preguntas, pues en toda esta multitud, ¿quién te habrá tocado? Pero aquella mujer estaba consciente del milagro que en esos momentos tenía. Por eso cuando tengamos alguna situación en nuestra vida y que creamos, Jesús está presente, está tan cerca como no te lo puedes imaginar. Y sanó, y fue allá a la casa de la hija del centurión, y ya estaban llorando porque estaba muerta. Sin embargo, Jesús, la presencia de vida de él, manifestada en los milagros que él hizo, la presencia de Jesús se manifestó en la resurrección de esa niña, ¿no? ¿Por qué le habló el papá a Jesús para pedirle el favor? Porque sabía quién era Jesús. Cuando nosotros sabemos quién es Jesús, no va a haber ninguna situación que haga que nuestra fe mengüe, sino todo lo contrario, vaya adelante. Esa es la importante, eso es lo importante, ¿verdad? Por eso, en las situaciones difíciles e imposibles en que fueron superadas por la fe, desde sanidades hasta la alimentación de las 5,000 personas. Cuando Cristo les dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer, ellos le contestaron que lo único que tenían eran 5 panes y 2 peces. Jesús tomó en sus manos lo poco que tenían, lo bendijo y lo multiplicó. Las 5,000 personas se saciaron y sobraron 12 cestas de pan. Por tanto, ¿qué es lo que nos detiene y nos impide para superar el dolor o el no creer cuando estamos en nuestros momentos de angustia? O el de decir, esto ya no tiene sentido, ya esto no puede seguir así. Ahí tiene un sentido, porque Jesús le da un sentido para poderlo hacer. ¿Por qué te refugias o por qué nos llegamos a refugiar en la depresión si Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin? ¿O no lo ha dicho? Dice que cuando Él se iba, dice, mandaré otro consolador. Y aquí está la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? No debemos de rendirnos cuando llegue lo difícil, porque lo que Dios hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana. Este es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, como dice Hebreos, ¿verdad? Solo creamos y obedezcamos y confiemos, porque Dios y Jesús y el Espíritu Santo son reales. No es algo de un mito ni de algo que, es que la Biblia la escribió un ser humano. Sí, las escribieron seres humanos, hermanos, pero inspirados por Dios. Y eso nos queda absolutamente bien claro, ¿verdad? Y para esto, para crecer, tenemos que obedecer y tenemos que confiar en Él. Y en ese crecimiento y en esa confianza debe de ser real, porque Él siempre va a estar con nosotros. Así es que esto que hoy, el tiempo de confiar en el poder de Dios está actual, hoy, mañana y por los siglos, hermanos, hasta que Él venga. Así es que nunca te sientas desanimado, nunca te sientas que no puedes. Ve que con lo poco Dios puede multiplicar mucho. Y poder decir, aquí está lo poco, Señor. A lo mejor no tengo la fe tan grande, Señor, pero la pongo en ti, Señor, porque tú eres el único que la puede engrandecer. Porque tomando tú en tus manos lo que para mí es tan pequeño, tú lo puedes hacer muy grande, así como lo hiciste con esa multiplicación de panes, con esos peces, cómo te manifestaste, cuántas historias hemos escuchado y hemos visto a través de la palabra de Dios, leído a través de la palabra de Dios, experiencias que nosotros mismos hemos podido tener y poder decir muchas gracias, Dios,
porque estás presente en nuestras vidas, porque nunca vas a estar fuera de ese núcleo en mi vida. Así es que ahí recordemos, tenemos que tener ese tiempo de confiar en Dios, y solamente para confiar en Dios tenemos que creerle a Él. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, ese tiempo de confiar en el poder de Dios está actual, pero solamente aquellos que nosotros podamos creer, en aquellos que realmente podamos creer. Los discípulos era imposible. Ve estos panes, Señor, no van a ser suficientes, pero para Dios todas las escaseces vienen a multiplicarse y a ser como Dios quiere que sean. Por eso nos ha llamado, hermanos. Por eso ha tenido la bendición de llamarnos a nosotros, ¿sí? Y a lo mejor escaseamos a veces en fe, en ser obedientes, en seguir adelante. A veces nos desanimamos por cualquier cosa, pero nada más sábete que Dios siempre va a estar presente. Y en ese desánimo te va a dar ánimo. Y en esa escasez de confianza te la va a dar, de tal manera que puedas sentirte orgulloso del Dios maravilloso que tenemos. Y de que Él siempre va a estar presente en toda nuestra vida. Siempre va a estar presente. Eso nunca se te olvide, ¿sí? Aunque mi padre y mi madre me dejara, dice la palabra, que Jehová con todo me recogería. Y eso, híjole, qué bendición tan grande, ¿no? Que aún no tengo esposo, pero las viudas tienen un papel también importante en la palabra de Dios. Y eso me llena de bendición y de garantía, ¿sí? Por eso les decía yo hace 8 días, yo sé que Dios nunca nos va a dejar, y no nada más a mí, a cada uno de los que creemos en Él, que siempre va a estar presente en nuestras vidas, que siempre nos va a estar ayudando, ¿sí? Ese es el poder que Él tiene, de lo poco hacerlo mucho. Amén. Así es que confiemos, ¿verdad? Confiemos en Él, ¿verdad? Y creer en Él y rendir nuestra voluntad a la de Él, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer. No piense, ay, es que esto ya no puede ser. No, pues esto, Señor, queda en tus manos. Pero mi vida, Señor, yo te ruego porque me sigas afirmando. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que la fe viene ¿de qué? Del oír, y del oír la palabra. A través de lo que estamos oyendo, nuestra fe va a ir creciendo, ¿sí? Pero si vamos y salimos de aquí, de este lugar, e inmediatamente se nos llega a olvidar, hermanos, por eso el recurso de la palabra de Dios es diario, Por eso el recurso de leer la palabra de Dios es diario en nuestras vidas, porque esta nos va a ayudar a tener la fe como Él quiere que la tengamos. Amén. Así es que no hay imposibles para Dios, hermanos, porque para Él todas las cosas son posibles, aunque nosotros las veamos totalmente, que digamos esto no se puede, pero recordemos algo, que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Queremos tener ese apoyo de ese tiempo de confiar en el poder de Dios. Echemos mano de lo que tenemos, y que es a Jesús en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermanos, y agradecer a Dios por lo que tenemos, por lo que en Dios confiamos y en lo que en Él esperamos. Las grandezas, tengo poca fe, pero en ti, Señor, yo sé que se me va a multiplicar, porque tu poder es infinito, Señor. Esos sentimientos, Señor, que a veces pueden llegar a confundir mi mente, Señor, pero Señor, te pido, Padre, porque siempre establezcas en mi mente y en mi corazón tu palabra, que es la que me va a llevar a vencer en tu nombre, Jesús. Amén. Así es que tenemos a Jesús en nuestras vidas, tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos consuela y que estará presente siempre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Tu vara y tu callado, ¿qué me van a hacer? Me van a infundir aliento, y me vas a aderezar mesa en presencia de mis angustiadores. Aquellos que quieran acabar con nosotros, porque todo lo podemos en ti, Señor, que eres mi fortaleza, ¿sí? Aquellos que quieren aplastar nuestra fe, aquellos que nos denigran como cristianos, hermanos, aquellos oramos por ellos, y para que ellos también tengan la oportunidad que en nuestras vidas hemos tenido. Amén. Y esto va a ser agradable y agradecimiento para con Dios. Amén. Oramos al Señor y decimos: Señor, perdónanos a veces por ser tan
tremendamente confundidos en nuestras mentes por nuestras ideas que luego se llegan a poner, Señor, pero ayúdanos a creer lo que tú nos dices en tu palabra, ¿sí? Que el poder está en ti y que tú lo poco lo puedes hacer mucho. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has mostrado esta tarde, Señor, a través de ella. Gracias por estar presente en nuestras vidas, Señor. Gracias por el proceso, Señor, que tenemos en nuestra vida, Padre. Ayúdanos en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Porque reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, mi Dios. Pero que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Agradecemos infinitamente, Señor, porque dice tu palabra que en lo poco le fuimos fiel y en lo mucho nos pondrá. Señor, muchas gracias porque hemos puesto en tus manos nuestras debilidades. Hemos puesto en tus manos a lo mejor las situaciones que causan a nuestras vidas temores, a lo mejor nuestra baja autoestima, Señor. Hemos de dejarlas en tus manos para que tú, Señor, las arregles y nos hagas gentes seguras, gentes verdaderamente confiadas en ese Dios poderoso que tenemos. Hoy te agradecemos infinitamente, Señor, por esta palabra, Padre. Por esta palabra, Señor, que nos invita a tener una plena confianza en el poder tuyo. Esa plena confianza, Señor, en que tú siempre vas a estar con nosotros y que siempre vas a estar ayudándonos, Señor. Que nada ni nadie, Señor, nos separe de ti, Padre. Que ni lo alto ni lo bajo, ni potestades, ni principados, ni hambre, ni muerte, ni destrucción nos puedan separar de ti, Señor. Sino que cada día podamos decir, todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Señor, muchas gracias. Permítenos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. También permítenos, Señor, que cada día tengamos esa comunión a través de la lectura en la palabra, Señor. Permítenos, Señor, abastecernos de ti, Padre. Abastecernos de ti para cuando venga el día malo, Señor, en los cuales pudiéramos decir que no hallaremos contentamiento. Pero, Padre, hoy en esta hora, Señor, queremos que cada uno de nosotros, Señor, confiemos plenamente en ti. Quita todo lo que no sea tuyo de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor. Lima toda aspereza, Señor. Lima toda situación, Señor, que no es tuya. Padre, límala, quítala, Señor. Y permítenos vivir, Señor, con las esperanzas que tú nos das a través de tu palabra, Padre. A través, Señor, de cada una de las enseñanzas que podemos ver y que estas fortalecen, Señor, el decirnos que tú siempre vas a estar con nosotros, Señor. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, Señor, porque no temeremos mal alguno, porque tú vas a estar con nosotros en todo tiempo, Señor. Te agradecemos y que en esta semana, Señor, que hoy inicia, a lo largo de ella podamos ver tu mano como siempre poderosa, presente en nuestras vidas. Ahí está, Señor, cómo la vemos, si la vemos cerca o si la vemos lejos, Señor, pero siempre va a estar presente en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos que nuestra fe acerque, Señor, tu presencia a nuestras vidas, mi Dios. Quita todo aquello que estorbe, Señor, todo aquello que no sea tuyo, Padre, y haznos más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, a quien daremos la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén y amén.